Buen día, amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy nuestro hermano Asensio amaneció con influenza, así que por esa razón no vino la familia Aramayo Cejas, pero le damos gracias a Dios por todos los que están aquí. Vamos a comenzar nuestro culto. Vamos aquí a darle el paso a la hermana Esperanza, que nos va a exhortar con una palabra y va a hacer la oración de inicio. Muy buenos días, amados hermanas y hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozamos y nos alegraremos en Él, ¿verdad? Alabaremos y gozaremos con todo nuestro corazón, y Él se encargará de todas nuestras necesidades y peticiones. Amén. Bienvenidos los hermanos que vienen por primera vez. Esta palabra les traigo para compartir Mateo 7:12. Es cortita, pero es bien interesante, bien importante para nuestras vidas. Así lo que quieras que hagan con ustedes, así háganlo ustedes con ellos. ¿Quiénes son ellos? Nuestro prójimo, ¿verdad? Nuestro prójimo. Sea hermano o no sea hermano, es nuestro prójimo. Así que dice que hagamos lo que nosotros queramos para nosotros, hagamos con ellos, con todos ellos. Mateo 7:12. Mire, el Señor Jesús formuló este principio conociendo o como haciendo la regla de oro de la vida del cristiano. Es la regla de oro. No paguéis mal por mal. Esta regla de oro es un principio que expresa la idea central de la vida cristiana, En Filipenses 4:8 dice que, o sea, para pensar en qué es lo que debemos hacer para el prójimo, ¿qué será eso? ¿Cuál es esa regla de oro? Entonces la respuesta la tenemos en Filipenses 4:8. ¿Qué dice? Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo amable, en esto piensen, dice, en todo lo amable, todo lo bueno, todo lo justo y todo lo honesto. En esto piensen. Y no solamente pensarlo, sino practicarlo. Es importante practicar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo bueno. Esta palabra se las dejo, medítenla. Es importante para nuestras vidas. Y yo también es tarea. Bueno, Padre, vamos a orar. Padre todopoderoso, Padre justo, Padre bueno. En el nombre poderoso del Señor Jesús oramos en este día que tú has hecho, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor, por un nuevo amanecer. Gracias por todos los que estamos aquí presentes y gracias por todos los que tú traerás, Señor. Padre, pongo delante de ti esta palabra, Señor, para que haga mella en nuestros corazones, Señor, la podamos poner en práctica, Señor. También pongo delante de ti, Señor, toda la actividad de este día, para tu gloria, para tu honra, Señor, la alabanza, la palabra, la prédica, Señor, todo lo que hagamos, Señor, nuestros pensamientos, Señor, a ti, Padre Santo, que te honre, que llegue como olor grato, Señor, a tu presencia en este día. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios y decirle: Dios es bueno, ha sido y será siempre? ¿Sabe por qué? Porque usted no está aquí por casualidad. Si usted está aquí es porque hay un plan perfecto de Dios para su vida. Muchas veces nosotros
Pensamos que la vida es una vida llena de casualidades o de cosas que suceden porque sí, pero no. La vida está trazada por un plan perfecto que Dios creó, un plan perfecto en el donde nosotros decidimos alejarnos de ese plan o acercarnos a ese plan. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a ese plan perfecto, se comienza a manifestar el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros decidimos alejarnos, el plan de Dios se detiene. Y Dios lo ha traído aquí a usted para gozarse y ser parte de esta familia. No para una visita nomás, no para un día nomás, sino con un propósito que usted va a ver al pasar el tiempo. Hoy tenemos una agradable visita que declaramos no es visita, sino que es un hermano más, una familia más, una hermana más, otro hermanito más, su hijo también, Emilio, no sé dónde está Emilio, que también se va a sumar a esta familia de la fe. Y ellos vienen a cumplir con la palabra de Dios para presentar a sus hijos delante de Dios. Ellos vienen para presentar a los niños cumpliendo la palabra que está aquí en Lucas capítulo 18 verso 15 al 17. Y para eso voy a invitarlos que pasen aquí adelante, hermanos, pasen acá adelante. Y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 18 verso 15: traían a él los niños para que los tocara, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Nosotros necesitamos ser como Eduard, como Benjamín y como Flavio. ¿Por qué necesitamos ser como Flavio? Porque ellos son de los que creen y no dudan, son de los que perdonan y no guardan rencor. A un niño usted lo puede retar y a los 5 minutos usted lo abraza, lo besa y el niño no le guarda rencor. Pero un adulto guarda rencor por muchos años en su corazón. Por eso Jesús le dice aquí a sus discípulos: no le impidan a los niños venir a mí. Y yo, como ministro del reino de Dios, como ministro de Dios, voy a cumplir con lo que el Señor Jesucristo nos encargó, de presentar a los niños delante de Él para que sean bendecidos, y cuando ellos tengan una edad puedan tomar una decisión de bautizarse. Nosotros no bautizamos a los niños porque la Biblia no nos manda a bautizarlos, nos manda a presentarlos, a traerlos al Señor Jesús y presentarlos delante de Dios, dedicárselo a Él, como Ana dedicó a Samuel cuando nació y fue profeta de Dios. Entonces, la responsabilidad que ustedes adquieren aquí es una responsabilidad delante de Dios primero y después delante de la iglesia. ¿De qué? De que estos niños que hemos presentado hoy siempre tengan la palabra de Dios en su vida y nunca se le impida llegar al Señor Jesús. ¿Se comprometen ustedes a que Eduard Valentino Ponce Arteaga, Benjamín Ponce Leiva y Flavio Fernández Gómez siempre estén delante de Dios, congregándose y escuchando la palabra de Dios? Se comprometen en ser un ejemplo como papá, como mamá para sus hijos en la casa, para que ellos puedan ver la imagen de Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entre ustedes como papá y mamá, ¿se comprometen?
se comprometen con Dios, con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo, de no importa la situación que hayan en sus vidas, siempre van a poner a Dios delante de su hogar, ¿se comprometen? Ahora, la iglesia del Señor, que está como testigo, nos comprometemos en ayudar a estos papá, mamá, a estos niños a estar siempre delante de la presencia de Dios, a buscar de la verdad, ayudarles espiritualmente de una forma u otra, para que ellos siempre puedan perseverar en el crecimiento de la palabra de Dios. ¿Se compromete la iglesia? Nos comprometemos. Habiendo dicho esto y habiendo hecho este compromiso, no con el hombre, sino con Dios, vamos a orar para entonces, de esta forma, bendecir y dedicar a los niños de una forma especial. Voy a pedirle a mi esposa si puede pasar, por favor. Hay algo especial con Edward desde que yo lo conocí. Hay algo especial con Edward desde que yo lo conocí. Edward siempre me ha mirado atento y ha estado siempre con una conexión especial conmigo. Padre, en el nombre del Señor Jesús, presentamos a Edward Valentino Ponce Arteaga. Tú conoces el día que nació porque tú lo escogiste, y también sabes el propósito por el cual él vino a este mundo. En el nombre del Señor Jesús, yo lo presento delante de ti, siguiendo el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, de que no le impidan a los niños venir a Él, para que sea un siervo tuyo y que el ministerio que tengas tú para Él se pueda manifestar en su vida. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Acérquense acá. Padre, yo quiero bendecir, quiero orar, quiero dedicar y presentar a Benjamín Ponce Leiva, Padre. En el nombre del Señor Jesús, guárdalo, cuídalo, cúbrelo, Padre amado, con tu Espíritu Santo, guíalo, llénalo, Padre amado, de tu poder. Sabemos que en la Biblia hay niños que fueron reyes, niños que fueron escogidos por ti para ser profetas. No es la excepción con Benjamín Ponce Leiva. Pedimos, Padre amado, que fortalezcas este matrimonio con la cabeza que es Emilio Ponce, Padre amado. Bendecimos, Padre amado, a su esposa también, para que siendo ayuda idónea puedan, Padre amado, guiar a este hijo suyo por el camino del bien. Fortalécelos, Padre, y el propósito de ellos, Padre, también como matrimonio en tu reino, en esta iglesia, que se pueda cumplir en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Voy a pedirle a tu nombre, Flavio, y usted, María. Padre, en el nombre del Señor Jesús, tenemos aquí a Flavio Fernández Gómez, hijo. Lo dedicamos, lo presentamos, Padre, para que tu Espíritu Santo sea sobre él, trayendo un espíritu de obediencia, de amor, de sujeción, Padre amado, y que sea tu Espíritu bendiciendo su vida desde la cabeza hasta los pies. Que el propósito y ministerio que tienes para su vida también se cumpla en esta iglesia con estos hermanos. Padre amado, fortalecemos la vida de Flavio Fernández y de María Gómez, papá y mamá. Padre amado, fortaleces su fe, Padre, que su paciencia sea, Padre amado, en gran manera para seguir hacia adelante, perseverando en el camino de la fe y siendo ejemplo y modelo para su hijo, para que él también sea un hombre de bien. Gracias, Padre, bendecimos tus planes y propósitos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Denle el aplauso al Señor. No se vayan todavía, porque le vamos a dar una bienvenida. Queremos darle una bienvenida a la iglesia Alfa y Omega.
al matrimonio de mi hermano Moisés con mi hermana Miguelina, al matrimonio de mi hermano Flavio con mi hermana María, mi hermano Emilio con Bárbara, con mi hermana Bárbara. Les damos una bienvenida a esta iglesia que es más que una iglesia, una familia, la familia de Dios. Así que le damos las gracias a Dios que los haya encaminado a este lugar. Pueden tomar asiento, iglesia. Denle un aplauso a los hermanos de bienvenida y que se suman a este hermoso momento. Vamos a orar. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a estar orando, porque una iglesia que ora es una iglesia que tiene poder. Amén. Padre amado, Padre bueno, Dios de gracia, Dios de amor y de bondad, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús, queremos orar por sanidad en este momento. Queremos orar por Daniel Rey, por esa pierna que tiene enyesada, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús, pidiendo que esos huesos que se están allí, Padre amado, soldando, pegando nuevamente, si hubo fractura o si hubo quebradura, que sean soldándose de una forma, uniéndose sin dejar secuelas, que Él pueda recuperarse de una forma maravillosa. Padre, de la misma forma queremos orar también por Blanca Barría Fuentes. Padre, en el nombre del Señor Jesús, todo tumor que se encuentre alojado en su seno, en el nombre del Señor Jesús declaramos por la sangre, por las llagas, por las heridas de Cristo, que son sanados, Padre. Y si de alguna forma, Padre, usted quiere usar la medicina para que ocurra también la sanidad por medio de los médicos, declaramos que usted es el que tiene control sobre la medicina y los médicos, para que ese tumor, si hay que extraerlo, salga de allí, Padre. Y si usted quiere hacer un milagro, pueda deshacerse también, Padre. Pero confiamos y creemos que usted tiene poder para poder traer sanidad, más allá de una sanidad física, una salvación también, como aquella mujer del flujo de sangre que le dijo el Señor Jesús: tu fe te ha salvado, y fue sana de ese azote que tenía, de ese flujo de sangre. También declaramos, Padre amado, que Blanca Barría Fuentes es libre de ese azote y recibe salvación. Padre, como iglesia nos sumamos y queremos orar por nuestro hermano Asensio Aramayo, que está atravesando este cuadro de influenza, Padre. Él y su familia, queremos bendecirlos, queremos pedir que tu sanidad vaya sobre él, fortaleciendo sus defensas para que pueda superar este cuadro de influencia sin ningún tipo de consecuencia, Padre, sino que se pueda levantar en el nombre del Señor Jesús con fuerzas nuevas como el búfalo, para poder seguir sirviéndote y para poder ser ese hombre proveedor de su casa. De la misma forma oro por la iglesia, todos los que están aquí, si tienen algún cuadro gripal, si hay alguna dolencia, si hay algún tipo de situación que quiera venir en contra de su salud, la presentamos delante de ti, Padre, para que nos fortalezca desde adentro hacia afuera, primero nuestro espíritu, nuestra alma y también nuestro cuerpo. Padre, oramos por Lucy Espínola, bendecimos la vida de Lucy Espínola. Sabemos que ya está caminando, que se está manifestando, Padre amado, ese milagro en su vida. Ahora pedimos el milagro de la salvación, que en ella haya el deseo de buscarte, que en ella haya el deseo de congregarse, que en ella haya el deseo de ser parte de tu iglesia, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Seguimos orando, Padre, también por Andrés Barría Márquez, que está en Panamá, que todo problema de su cadera pueda solucionarse, Padre, esa rotura, que pueda con este yeso que le pusieron crear ese callo para que su cadera pueda nuevamente a funcionar. Pero te pedimos que en medio de este proceso haya también un acercamiento a ti, Padre, un arrepentimiento, un verdadero convertimiento en su vida al camino tuyo, Padre amado, en el nombre, sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Padre, oramos también por los obreros y las almas que vas a enviar a esta iglesia, que son parte de esta iglesia, que tú tienes predestinado para esta iglesia.
Sigue fortaleciendo su fe, su vida, su corazón, su espíritu, Padre, para que lleguen cada uno a este lugar dirigidos por tu Espíritu Santo. Oramos también, Padre, por la unidad de la iglesia, la finanza, trabajo. Si alguno de mis hermanos aquí necesita un trabajo, ábrele puerta, Padre, para que encuentre ese trabajo que va a ser de bendición. Si alguno tiene un negocio, un proyecto, bendícele, Padre, para que ellos puedan también ser exitosos en el negocio que van a poner, y que, Padre, usted le dirija para que lo hagan con sabiduría. Oramos por los niños, jóvenes y adultos, los bendecimos. Guárdalos, Padre, en este periodo de enfermedades respiratorias. Guárdalos también del enemigo. Bendícelo y fortalécelo para que sigan hacia adelante, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Oramos por las elecciones de Chile del 2025. Padre, pedimos un presidente conforme a tu corazón. No queremos presidentes que vengan a hacer daño al país, que vengan a destruir al país, que vengan a ser parte del despilfarro de dinero que ha habido, ni la delincuencia que se ha manifestado a través de todo lo que hemos visto en la noticia. Queremos un presidente que venga verdaderamente a cambiar las circunstancias que se han dado en Chile. Un presidente que pueda ser conforme a tu corazón, que se preocupe por el bienestar del pueblo y no por ellos, Padre amado. Te ponemos, Padre amado, delante de ti ese presidente que va a venir, Padre amado, a acabar de una forma u otra con la delincuencia que hay desde adentro mismo del gobierno hacia afuera, hasta llegar a las calles y los barrios, Padre amado. Bendecimos también a los diputados que se están presentando, y queremos de una forma u otra orar especialmente por Benjamín Lorca, diputado que se está presentando por el área de Aconcagua, de la quinta región, que es siervo tuyo, hijo de pastor, Padre, para que haya un hombre de Dios que sea ese estorbo en medio de estos diputados que sabemos que no están gobernando bien, que sea luz en medio de las tinieblas, en el nombre del Señor Jesús. Padre santo, Padre amado, Padre bueno, te damos gracias, Padre, por la palabra que se va a compartir. Bendecimos la palabra. Usa este siervo para llevar a tu iglesia, Padre, a la madurez, a la edificación que tú quieres, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes, como les dije, que se titula ¿Cómo andar con el Espíritu Santo? Y esta nueva serie de mensajes, el propósito que tiene es de poder ayudarnos a nosotros a entender y conocer cómo desarrollar una relación con el Espíritu Santo, cómo ser llenos del Espíritu Santo, cómo ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. El libro de Romanos 8:14 dice que no todos son hijos de Dios, sino los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Y como ustedes saben, yo siempre tengo un texto bíblico para sustentar el mensaje que les doy de parte de Dios, porque siempre tiene que ser bíblico. Y cómo andar con el Espíritu Santo se respalda a través de Gálatas 5:16, que dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Esto es muy importante. Ahora vamos a ir al mensaje. Ahora sí, hermano Leo. Y para este mensaje vamos a comenzar con Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí vemos 3 puntos importantes que vamos a desarrollar con esta palabra. Y el primer punto que vemos aquí es
veamos la importancia que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida. ¿Por qué es importante que el Espíritu Santo llegue a su vida? ¿Por qué es importante que el Espíritu Santo se manifieste en su vida, hermano, hermana? ¿Y sabe por qué? Porque Juan 16:13 muestra el deseo que tenía el Señor Jesús, que sus discípulos conocieran al Espíritu Santo y le permitieran hacer cambios en sus vidas, guiarlos. Eso es importante, porque Él dice, el que está hablando aquí en Juan 16:13 es Jesús con sus discípulos. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, Él dice, cuando venga el Espíritu de verdad, porque puede que llegue a tu vida un espíritu de mentira, de engaño. ¿Y cuántos no hemos visto hoy en día en sectas, religiones equivocadas, pensando que están en la verdad? Y si usted habla con esas personas, ellos juran y perjuran que ellos están en el lugar correcto. Ahora, usted dirá, ¿y por qué yo sé que este es el lugar correcto? ¿Y por qué yo tengo que creer que lo que usted me dice es lo correcto? ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos guiamos por la Biblia como libro único de enseñanza. Y dos, porque somos guiados por el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:14. Entonces, si yo soy guiado por el Espíritu Santo, ¿qué me hace eso? ¿Ser qué? Hijo e hija de Dios. Entonces yo no puedo ser guiado por mis emociones, ni por mis pensamientos, ni por mis deseos. Yo necesito ser guiado por el Espíritu de verdad, porque Él me va a guiar ¿a dónde? A toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús, correcto. El Señor Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. O sea, entonces, no es que yo digo que este es el lugar correcto, es que la Escritura dice que este es el lugar correcto, porque aquí se predica la palabra tal cual como está aquí. Ahora, esto no es todo. Lo interesante, iglesia, es que hoy en día el Espíritu Santo, ¿cómo se recibe? Por fe. Por fe. Pero en los tiempos de antes no se recibía por fe el Espíritu Santo. ¿Usted sabe cómo se recibía el Espíritu Santo en los tiempos de antes? Porque Dios era el que decidía a quién llenaba con su Espíritu. ¿Y cómo lo vemos? Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 31 verso 1 al 11, donde Dios escogió 2 varones para la confección del tabernáculo y todo lo que en él habría de usarse. Y estos varones son Bezaleel y Aholiab. Son estos 2 varones que están aquí, Bezaleel y Aholiab. Estos 2 varones, siendo Bezaleel de la tribu de Judá, el cual Dios lo llenó de su espíritu. Así dice. O sea, ¿por qué Dios llenó a Bezaleel de su espíritu? Porque él no tenía el espíritu de Dios. Era israelita. Estos fueron de los que salieron de Egipto, y Dios iba a darle instrucción a Moisés de cómo ejecutar, hacer y confeccionar su tabernáculo. Entonces necesitaba hombres con el cual él podía comunicarse, y Bezaleel fue uno de ellos que Dios le dijo a Moisés: he escogido a Bezaleel y he puesto sobre él mi espíritu. O sea, que antes no era cualquiera el que podía tener el espíritu de Dios, pero hoy en día todos tenemos acceso al espíritu de Dios. Ya no depende de Dios que usted sea lleno del espíritu. ¿Depende de quién?
de nosotros. Y este Aholiab era de la tribu de Dan, y puso Dios en él sabiduría, ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que Dios mandó. O sea, vemos a un hombre lleno del Espíritu y al otro que Dios lo llenó de sabiduría. ¿Para qué? Para que pudieran confeccionar, construir el tabernáculo, la mesa de propiciación, para confeccionar el arca del pacto, para hacer las prendas, para poder ver la tienda de campaña que iban a tener, donde iban a adorar a Dios. Todo esto, el altar, todas estas cosas que se iban a hacer para el tabernáculo de Dios. Dios escogió a estos dos hombres, Bezaleel y Aholiab. Ahora, Jesús dice que este Espíritu precioso, que es el Espíritu Santo, nos guiará a toda verdad, y es una promesa que Dios ha dado a sus hijos. Y esto es interesante. O dos, el Espíritu de Dios no habla por su propia cuenta. Vamos a ver esto. El Espíritu de Dios no habla por su propia cuenta. ¿Y esto a dónde nos lleva? A Juan 14:26, que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Y qué ha dicho el Señor Jesucristo? Porque aquí, según Juan 14:26, el mismo Jesús está diciéndole a sus discípulos, aquel Espíritu de verdad que está hablando aquí en Juan 16:13, que cuando llegue a ustedes los guiará a toda la verdad. Ese mismo Espíritu les va a hablar y les va a guiar y les va a recordar todo lo que yo he dicho, porque Él no habla en su propia cuenta, y Jesús tampoco habló en su propia cuenta. ¿Y dónde nos lleva esto? A Juan 12:49, que dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Miren, el mejor ejemplo y el mejor modelo que hay es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos enseña que Él no vino a hablar al mundo lo que Él quería hablar, ni por su propia cuenta, sino que Él vino a hablar al mundo lo que el Padre le encargó que tenía que decir al mundo. Hubiera sido fácil para Jesús poder hablar lo que Él quería. Hubiera sido fácil, ¿sabe por qué? Porque Él era Dios, pero Él se sujetó. ¿Qué nos enseñó a nosotros? A sujetarnos. Nos enseñó a nosotros que en la sujeción hay obediencia y bendición. Entonces, si Él, que es el Hijo de Dios, el Salvador, nos muestra ese ejemplo, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. No venir a predicar por nuestra propia cuenta, no venir a traer un mensaje por nuestra propia cuenta, sino que traer un mensaje que ya está predicado, que ya está hablado, que es la palabra de Dios. Nosotros no podemos salirnos de esto, que ya Dios envió esta palabra que está aquí, que predicó nuestro Señor, es más que suficiente para que usted y yo seamos transformados, seamos salvos y seamos también hijos e hijas de Dios. Usted no necesita nada adicional. Si usted quiere comprar un libro de un escritor cristiano para leerlo, es una decisión personal que puede hacerlo, pero eso no lo va a salvar. Amén. Eso no fue lo que mandó Dios. Perfecto que alguien quiera de su experiencia hacer un libro para enriquecer el conocimiento y la sabiduría de los demás con lo que él experimentó, pero nosotros también tenemos que aprender a tener nuestra propia experiencia con Dios a través de las Escrituras, porque este es el libro que dejó él. Ahora, 3, el Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo es quien nos hace saber todas las cosas ocultas de Dios. Esto me lleva a 1 Corintios capítulo 2,
verso 10, donde dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermano, hermana, ¿usted quiere saber las cosas íntimas de Dios? ¿Usted le gustaría conocer las cosas profundas, ocultas, que nadie conoce, según lo que dice Jeremías 33:3? ¿Usted quiere verdaderamente conocer lo que Dios no le muestra a cualquiera, sino a sus hijos, a los que le aman? ¿Usted lo quiere saber? Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. No puede ser lleno de Netflix, no puede ser lleno de noticias, no puede ser lleno de programas o de redes sociales. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra. ¿Y por qué les digo esto? Porque es la única forma de que usted pueda recibir revelación. Antes, cuando yo no conocía de nuestro Padre, ni del Señor, ni del Espíritu Santo, que yo vivía en mi mundo como viven muchos hoy, en mis delitos y pecados, muerto, en el que yo era el que tomaba mis decisiones y en el que yo era el importante y en el que yo era primero. ¿Sabe algo? Desconocía de las cosas grandes y ocultas que hoy el Espíritu Santo me revela. Desconocía eso. Pero ¿qué? Cuando el Espíritu de Dios llega a mi vida, porque la forma que Dios llega a tu vida es cuando el Espíritu Santo te estorba, cuando el Espíritu Santo interrumpe en tu vida. Entonces allí yo comencé a conocer las cosas grandes y ocultas y a descubrir mi llamado. Si usted quiere descubrir su llamado, yo le invito, ¿sabe a qué? A que en su casa separe unos minutos de su día. No le estoy pidiendo que separe 1 hora ni 2 horas. Separe para comenzar unos 15 minutos. 15 minutos de, estamos hablando 24 horas. 15 minutos que usted de repente le puede tomar en un almuerzo, una cena, una once, y agarre la palabra de Dios, léala y dígale, converse con Dios: Padre, porque Él es su Padre. Padre, dame sabiduría para entender, lléname de tu Espíritu Santo, estoy dispuesto. Ahora, quiero llevarlos a Hechos capítulo 10, verso 44. Hechos capítulo 10, verso 44. Mire lo que dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se manifestara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aleluya. Miren, aquí hay 3 cosas importantes que yo quiero que analicemos antes de llegar a la conclusión de este mensaje. Y vamos a hacer una breve exégesis de esta palabra. Vamos a meternos en la profundidad de esta palabra, del propósito de esta palabra, para que podamos entender que Dios nos está hablando a través de esta experiencia de Pedro con los gentiles. Y lo primero es, ¿qué palabra son estas de las que Pedro le estaba hablando a los gentiles? Porque comienza diciendo: mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que la escuchaban. Pedro no estaba hablando de él. Pedro no estaba hablando del resultado del partido de fútbol.
tampoco estaba hablando de la serie, ni tampoco de los problemas que hay en el gobierno, ni de los fariseos. Pedro estaba hablando de Jesús. Él estaba contando, y para abreviarle la historia, porque para esto tendría que irme al capítulo 10, verso 1 al 43, pero yo le voy a reducir la historia. Pedro estaba en la casa de un Simón curtidor en Jope. Él estaba allí, a la orilla del mar, quedándose allí. Dice que un ángel del cielo se le manifestó a Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Era un centurión romano, pero era devoto, creyente en Dios, oraba, hacía limosna y también bendecía a la iglesia de Dios. Pero era un soldado, era un centurión y tenía bajo su cargo a muchos soldados. Este hombre, en un momento en el que estaba orando, llegó este ángel y le dijo: Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas y tu limosna ha sido recibida delante de Dios. Ahora envía a buscar a uno llamado Pedro, Simón, que está alojado en la casa de un curtidor en Jope que se llama Simón, y dile que venga a contarte lo que te tiene que contar. Estoy abreviándole la historia. Y este soldado, este hombre centurión, envía a un grupo de sus soldados, pero entre ellos manda a uno de su de confianza, que también era creyente, y parten a buscar a Pedro, a Simón. Podía estar a un día de camino el lugar donde ellos iban, a Jope. Pero cuando el ángel está acá hablándole a Cornelio, allá a Simón Pedro, en un momento en el que estaba orando, dice que tuvo un momento de éxtasis. Se le abre un lienzo en medio del cielo y salen animales cuadrúpedos, serpientes, reptiles, de todo, y le dice una voz: Pedro, mata y come. Y Pedro que dice: no, Señor, porque en mi boca no ha entrado nada inmundo. Nunca me he contaminado según la ley. Pero esta voz, que era la voz del Señor Jesús, le dice: Pedro, no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. ¿Y a dónde los quiero llevar con esto? Que esta visión se le representó 3 veces a Pedro, 3 veces, para que él entendiera. Y todavía no lo entendía, sino que lo entendió cuando sucedió esto. ¿Qué pasa? Que Pedro, aún estando en medio del éxtasis de esa revelación en el espíritu, llegan los soldados y tocan la puerta al Simón el curtidor y le dice: venimos a buscar a un Pedro llamado Simón que está aquí. Y cuando él escucha que tocan y preguntan por él, la voz, que es del Señor Jesús, le dice: anda, ve con ellos, porque yo los he mandado a que te vengan a buscar. Y Pedro se fue, y allí es donde declara estas palabras que hablaba sobre cómo Jesucristo, varón perfecto, Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador, vino a este mundo, y que ellos fueron testigos de todos los milagros que hizo Jesucristo, y de que cómo los gobernantes judíos lo entregaron a los romanos para que fuera, ¿qué? Sacrificado. Y dicen: y nosotros somos testigos porque nosotros lo vimos, estuvimos con él allí. Y que mientras él hablaba estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre estas personas que estaban allí. ¿Y sabe por qué cayó sobre esas personas que estaban allí? Porque ellos estaban atentos y deseaban ser llenos del Espíritu Santo. Hermano, hermana, usted hoy está aquí escuchando las mismas palabras que Pedro predicó, y fueron llenos en ese momento del Espíritu Santo ese grupo de personas que estaban allí junto al centurión, sus familiares, sus más íntimos. Y dice que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Mire, el Espíritu Santo se manifestó en los que creyeron. No se manifestó en los que estaban aquí, pero su mente estaba en otro lado.
Él se manifestó en los que estaban allí y su mente estaba conectada con el reino, y ellos escuchaban las palabras que Pedro predicaba y pusieron su fe en Dios. O sea, que si usted quiere tener una experiencia con el Espíritu Santo como la que tuvieron estos hombres, usted solamente tiene que creerlo. Sí, eso es todo. Y dejar que el Espíritu Santo comience a obrar en su vida, comience a cambiar su vida, comience a quitar lo que usted no ha podido quitar, comience a dejar lo que usted no ha podido dejar, comience a conocer lo que usted no conoce. ¿Y sabe algo? La obediencia permite la manifestación de Dios a través de su Espíritu Santo. La obediencia, ¿por qué? Porque Pedro fue obediente para irse con estos soldados. Cornelio fue obediente a lo que el ángel le dijo y mandó a buscar a Pedro. Y en esa obediencia que manifestaron ambos, el Espíritu Santo pudo completar la obra que el Señor Jesucristo tenía preparado para ellos. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la obra? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? En medio de la obediencia que usted está manifestándole a Dios aquí, en estar en este lugar. Usted no está aquí para tener un rato como de compartir con los hermanos. No, hay un propósito. Todos tenemos un propósito. Todos hemos sido llamados para algo dentro de la iglesia. El domingo pasado hablábamos sobre los miembros dentro del cuerpo de Cristo, de que todos tenemos una función dentro del cuerpo del Señor Jesucristo, del cual es la cabeza Él. ¿Y sabe algo, hermano? Usted tiene que descubrir eso en intimidad con el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero irme a la conclusión de este mensaje. Uno, para ser lleno del Espíritu Santo debemos estar unidos y creer en Él. ¿Por qué? Porque dice que Pedro declaró que el Espíritu Santo cayó como cuando ellos estaban en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés dice que estaban los 120 unidos en oración, y entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos. Porque ¿sabe qué? El Espíritu Santo no va a venir sobre las personas que no están unidas. ¿Y qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos puede unir a todos nosotros? Un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu. No se preocupen, a mí los niños nunca me incomodan, para que no se sientan urgidos, ¿ya? Tranquilo, yo fui niño y me porté terrible también cuando iba a la iglesia con mi bisabuela, así que para mí los niños no me incomodan, que no, yo sigo, porque sabemos que ellos también son niños. No podemos tampoco impedirles a ellos, hay que dejarlos tranquilos. Seguimos, retomamos. Hablábamos de la obediencia. Para ser lleno del Espíritu Santo debemos estar unidos y creer en Él. Si usted no es capaz de creer que el Espíritu Santo puede llenar su vida, nunca va a ser lleno. Siempre va a estar vacío. Siempre va a estar dudando, siempre va a estar pensando. ¿Sí? No te preocupes, Emilio. No te preocupes. Dios se va a encargar ahí, Él se va a quedar tranquilo. Recibe lo que Dios tiene para ti hoy. 2. Hablar en lenguas desconocidas y saltar y arrebatarse no es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Y por qué les quiero decir esto? Porque hoy en día la iglesia ha confundido la palabra de Dios por una iglesia llena de emociones, en donde que piensan que para poder ser lleno de Dios tenemos que estar arrebatados, saltando, gritando para un lado, hablando en lengua que nadie conoce. ¿Qué leímos en la palabra hace un momento? Que Pedro y los que con él escuchaban ¿a quién? A los que estaban ahí magnificar a Dios. Ellos no estaban hablando una lengua que nadie conociera. Y en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre Pedro y los 120, dice que hablaban en lenguas extranjeras.
no en lenguas extrañas. Hablaban en lenguas italianas, arameas, griega, de Etiopía, de todas las regiones que habían ahí, de Pontio, de Capadocia. Hablaban en lenguas, en idiomas. Por eso usted aquí, en esta iglesia, nunca me va a escuchar a mí hablando en lenguas extrañas aquí, y mucho menos pidiéndole a usted que lo haga. Pero hoy en día usted ha visto iglesias que dicen: pero habla en lengua, hermano, habla en lengua, suéltela, suéltela. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a un hermano que hable en lengua si el Espíritu Santo dice que es el que reparte el don de lengua? Ahora, yo tengo don de lengua, sí lo tengo, pero no tengo don de interpretación de lengua. Entonces, como no tengo don de interpretación de lengua, el apóstol Pablo a los corintios le dijo: el que no sepa interpretar lengua, quédese callado en la congregación, porque no edifica a nadie eso. Pero la gente hoy en día quiere manifestar que yo hablo en lengua y lo voy a mostrar para que vean que yo soy el más espiritual. Mejor muéstrame tus frutos, muéstrame cómo tú manifiestas el don del Espíritu Santo a través de tus frutos. Eso habla más que hablar en lengua. Así que, hermano, aquí usted nunca va a ver a nadie aquí arrebatado, saltando y gritando, haciendo cosas extrañas, porque ¿sabe qué? Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Si usted piensa que eso es la llenura del Espíritu Santo, déjeme decirle que eso es ser lleno de emociones y lleno de inmadurez. Una iglesia madura es una iglesia que entiende la palabra y la practica y la lleva a su vida. Esa es una iglesia madura. Entonces, eso no evidencia nada. Que saltemos, que gritemos, no evidencia que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno. Aquí le vamos a dejar al hermano que tiene una palabra para bendecir las ofrendas. Amén. Bueno, la palabra se encuentra en 2 Corintios 4:18. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gracias por esta palabra y bendecimos la ofrenda, bendecimos al hermano, Señor Jesús, que ha dado para tu obra, Señor Jesús. Multiplícales, Padre amado. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Le damos gracias a Dios. Y bueno, iglesia, voy a orar para despedirlos, para que tengan una linda semana. Padre, gracias por el culto, gracias por este tiempo que pudimos estar aquí en comunión, que pudimos ser parte de tu iglesia. Bendecimos a cada uno, que tengan una bendecida semana, Padre amado, y que nos mantengamos siempre dirigidos por tu Espíritu Santo y llenándonos de tu Espíritu Santo para que se cumpla el propósito en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús, tengan una bendecida semana. Amén y amén. Pueden despedirse, pueden abrazar a su hermano, mostrarle su afecto. Que hemos culminado nuestro culto de hoy.